Hola Ricardo, desde Argentina. Buenos días. También veo gente de Chile, de Colombia también. Buenos días. Álvaro de Colombia, buenos días. Gente también de México, buenos días. Eh, Gabriel, buenos días también a todos nuestros asistentes a este webinar. Es un webinar regional donde la idea es poderles contar un poco la visión que tiene Netscope para trabajadores remotos. Desde Argentina también, buenos días. Igual desde Chile, Antonia, desde Ecuador, buenos días a todos. Bueno, 9:33 de la mañana, vamos a iniciar este webinar. Les agradecemos muchísimo el espacio que nos están dando para poder contarles un poco de nuestras tecnologías, cuál es la visión y cómo podemos apoyarlos de alguna forma en eh, aseguramiento y control sobre los trabajadores remotos. Vamos a apagar en un par de minutos la cámara para poder tener un mejor ancho de banda y estar alineado pues un poco al desempeño del webinar. Únicamente queríamos saludarlos y darles muchas gracias por la oportunidad que nos están dando. Entonces la voy a apagar y avanzamos. Muy bien. Ok. ¿Quiénes vamos a dar el webinar? Soy Alejandro Jaramillo, soy el gerente regional de ventas para el norte de Latinoamérica, lo que es Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. Y nos acompaña Arián Reynoso. Arián, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Bienvenidos. Muchas gracias por unirte o por unirse a nuestro webinar y bueno, esperamos que seamos muy buenos transmitiendo el mensaje, ¿no? Por supuesto que es lo que queremos y sobre todo en esta época, ¿no? Que es bien importante entender cómo afrontar este tipo de situaciones que hoy en día tenemos. Ok, muy bien. Listo. Entonces, vamos a iniciar. Daria, ¿vas a dejar la cámara? Ok, bien. Perfecto. Muy bien, comencemos en acción. Ahora bien, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar un poco de los trabajadores remotos. Y este es el día a día que ahorita tenemos en todas las empresas y que de alguna forma lo que estamos viendo es que hay unos desafíos muy grandes de cómo se están afrontando estos retos de enviar a los trabajadores a sus casas en diferentes situaciones y que los trabajadores sigan avanzando en su diario trabajo y en su diario vivir, ¿no? Realmente el escenario anterior era pues varios trabajadores dentro de la organización con dispositivos locales, dispositivos de base en la empresa y un par de empleados que tienen dispositivos portátiles que pueden entrar y sacar de la organización. Este es el escenario y lo que nos hemos encontrado en varias empresas en Latinoamérica es que este escenario está cambiando poco a poco y en donde ya no hay tantas estaciones de trabajo como lo había antes, sino que la tendencia es reemplazar esas estaciones de trabajo por dispositivos portátiles que los puedo sacar de la organización para seguir trabajando o seguir consumiendo recursos de la empresa desde el hogar, desde un café internet. Muchos de nosotros también desde diferentes lugares. Y la realidad según el core de negocio de cada una de las empresas es desde dónde voy a ingresar a mi organización. No lo sabemos el día de hoy, pero el dinamismo de las organizaciones se puede representar por un interrogante, ¿no? Entonces, la consigna que nosotros tenemos es cómo podemos controlar el acceso de forma remota, primero a los data centers, segundo, las aplicaciones críticas del negocio, a las aplicaciones gobernadas del negocio, ya sea Office 365, ya sea Gmail, aplicaciones SaaS, plataformas IaaS y PaaS, en donde está alojada la información de la organización. Y la idea es que en esta sesión que tenemos en este momento, les vamos a contar un poco eh,
experiencias que hemos tenido con diferentes clientes, cuáles han sido las solicitudes que nos han hecho los clientes en estos 2 meses y medio en donde se están preparando para trabajar de forma remota y cómo Netscope los puede apoyar en todo este proceso y en todo este camino hacia lo que son controles desde la casa, desde cualquier sitio, ¿no? Importante, miremos un poco cuáles son los desafíos que se tienen en la vida real, en las organizaciones. El primer punto es, y lo vemos todos los días, las empresas en este momento lo que están haciendo es estableciendo una cantidad de VPNs para que los usuarios remotos desde su casa puedan ingresar a los data centers y a la información de la organización. Y eso está bien, es una aproximación que ha sido la tradicional desde hace muchísimo tiempo, pues desde hace más de 10 años, pero esta aproximación debe complementarse con otro tipo de capacidades o controles que ayudan realmente a tener control, todo lo que es un acceso remoto a las organizaciones. Segundo punto, la pregunta clave, ¿cómo hago para darle control a máquinas gobernadas y no gobernadas? Justo estábamos hablando con un banco aquí en Colombia hace un par de semanas y el banco tenía una problemática muy grande y es que no le podía dar portátiles a todos los usuarios del banco y todos los usuarios tenían que irse a la casa a trabajar. Entonces la pregunta es cómo yo puedo darle acceso a estos usuarios desde máquinas que no puedo gobernar, que no son corporativas y son máquinas personales que están en mi casa, que posiblemente no solamente la voy a utilizar yo para ingresar a los activos o a la información de mi empresa, sino mi hijo u otra persona de la familia pues para acceder, pues para consultar algún tipo de información, ¿no? Entonces, ese es un punto fuerte para tener en cuenta. El tercer punto es qué tipo de acceso puedo dar y a quién se lo tengo que dar, ¿no? ¿Cómo puedo comenzar a controlar quién está ingresando y a qué tipo de información estoy ingresando? ¿Cómo puedo controlar cómo va a consumir la información que están ingresando y desde dónde también están ingresando, ¿no? Es un punto clave para tener en cuenta en estos momentos en donde tenemos un número alto de trabajadores remotos. El cuarto punto es qué tipo de información sensible voy a tener, ¿no? Y qué tipo de información sensible voy a comenzar a controlar. Importantísimo este tema. El otro tema que nosotros vemos y que son preguntas obligadas dentro de las empresas es de qué forma voy a trasladar el gobierno de seguridad que tengo en mi organización, los controles, los filtros que tengo en mi organización afuera de la organización. Y esto tiene un punto fuerte y es que cuando son máquinas que están gobernadas, es muy sencillo poderlo hacer. Y es muy sencillo poderlo hacer porque pues tengo los controles y de alguna forma puedo generarlos y establecerlos. Pero ¿cómo puedo trasladar ese gobierno de seguridad a máquinas que no son gobernadas o que no tengo ningún tipo de control? Importantísimo este tema. Y adicional a esto es cómo yo puedo controlar no los dispositivos portátiles que son gobernados, sino entramos en otra gama de accesos y son dispositivos móviles, los celulares, las tablets, los iPads, etcétera, que también son recursos para poder ingresar adentro de la organización, ¿no? Importantísimo tener todos esos controles pues para poder avanzar en una estrategia de trabajadores remotos. Y por último, eso justo nos salió ayer en un cliente en Perú, en donde tenía un desafío muy fuerte con aplicaciones de colaboración y es que no tenía cómo darle control a todos los usuarios. Entonces, lo que hizo fue habilitar el acceso a todos los usuarios desde su casa, pero no teniendo algún tipo de capacidades para controlar lo que estaban accediendo y no accediendo. Entonces, según el nivel de apetito de riesgo que puedan tener cada una de las empresas, posiblemente van a controlar de alguna forma las aplicaciones críticas de negocio o no críticas, ¿no? Realmente ese es el panorama que estamos viendo hoy en día con las empresas cuando adoptan lo que son los trabajadores remotos. Ahora bien,
Sí, ¿Qué es lo una que... buena forma de resumirlo es, discúlpame Alejandro, una buena forma de resumirlo es cómo ahora que tengo un desafío de habilitar a los usuarios que no están en las oficinas, que están remotas, logro permitir eso sin sacrificar mi postura de seguridad, ¿no? Cómo extiendo el gobierno que eventualmente tengo sobre mis equipos corporativos, ahora sobre las máquinas o los usuarios mejor que están fuera de la organización. Muy bien. No, y tiene mucho sentido, ¿no? Porque ¿cómo se pueden habilitar este tipo de servicios? Lo primero que entendemos y en el día a día y según todo este tema de transformación digital, en donde estamos subiendo servicios a la nube, aplicaciones a la nube, es muy sencillo comenzar a acceder a servicios SaaS, aplicaciones que están en la nube, como Office 365, como G Suite. Aquí hay otro tipo de aplicaciones que son el día a día de nosotros que llevamos más de 10 años trabajando de forma remota, el tema de Slack, el tema de OneDrive, etcétera. Hay una cantidad de aplicaciones remotas que los usuarios de forma remota pueden acceder, igual cuando están adentro de la organización, porque están en la nube, y el desafío más grande es cómo yo puedo comenzar a controlar este tipo de aplicaciones corporativas cuando estoy afuera de la organización y no necesito conectarme a la organización para poderlo acceder. ¿Listo? Este es el primer punto clave para poder entender de qué forma podemos generar este tipo de controles de cara hacia Internet. El segundo punto es cómo puedo controlar la navegación. Y en estos tiempos en donde tenemos máquinas que no están controladas y puedo ingresar a diferentes sitios de Internet que posiblemente no puedo controlar, no tengo los filtros adecuados porque no están en máquinas gobernadas, pero sí están entrando a la organización. Entonces, ahí el desafío más grande es de qué forma puedo controlar y aplicar las mismas políticas de seguridad, de control de contenido, de control de amenazas, de control de información a los usuarios que están accediendo a páginas web, a navegación tradicional, desde afuera de la organización como si estuviera adentro de la organización. Entonces, realmente este universo de nuevos accesos que se están presentando, que no tienen que llegar completamente o de forma directa a la empresa, es un desafío que tienen las organizaciones en este momento y es una de las preocupaciones más grandes que estamos abordando y que estamos ayudando a cubrir desde hace un par de años. Muy bien. Ahora bien, tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque el comportamiento de consumo de datos de Internet cambió en los últimos años. Antes teníamos la navegación tradicional, HTTP, HTTPS, ingresando a Google, ingresando a páginas de noticias, páginas de deportes, pero en los últimos años, según el dinamismo del negocio, lo que terminó pasando es que las aplicaciones comenzaron a consumir y a ser el protagonista más fuerte de cara hacia lo que es el consumo de los datos y el acceso de la información de las organizaciones de las empresas. Y hagan el ejercicio ustedes dentro de sus organizaciones, cuántas aplicaciones ustedes tienen para trabajar que son core del negocio. ¿Listo? Y adicional a cuántas aplicaciones tengo, cuánto es el comportamiento que tengo de acceso a ese tipo de aplicaciones. El 85% del consumo de servicios de Internet está enfocado a aplicaciones SaaS, Office 365, G Suite, SAP, Oracle, etcétera, ¿vale? Y hay otro desafío mucho más grande y es que más del 90% del tráfico de Internet está totalmente cifrado. Y la pregunta clave es, ¿cómo hago para controlar y analizar el core del negocio? En este caso, las aplicaciones SaaS, todo lo que decías, si está cifrado. Lo tengo que bypassar, la mejor práctica es bypassarlo, porque posiblemente las capacidades o los filtros tradicionales de seguridad no están en capacidad de poder analizar todo este tipo de tráfico. Eso no lo han, este tipo de preocupaciones nos lo han manifestado diferentes empresas. Y a mí me están recomendando que bypasse todo este tráfico de aplicaciones SaaS que son el core de mi negocio, porque en mi proxy tradicional se está saturando y está dejando de procesar y se está reventando. Si ustedes tienen este tipo de inconvenientes y les ha pasado, la pregunta que nosotros les hacemos es, ¿realmente es importante bypassear
el tráfico, que es el core del negocio, en donde de alguna forma está viajando toda la información sensible de la organización. Entonces es un punto para tener en cuenta. Y el otro punto clave es en dónde nosotros estamos trabajando. En este momento, según las circunstancias que tenemos hoy en día, más del 95% de las personas están trabajando desde la casa. Yo estoy trabajando desde la casa, Ariel está trabajando desde la casa y me imagino que cada uno de ustedes también está trabajando desde la casa. Y ahí los desafíos son totalmente diferentes. ¿Cómo puedo comenzar a habilitar a estos usuarios remotos, a estos usuarios que están desde la casa, desde máquinas que pueden ser que no sean corporativas, desde ambientes o entornos que no son controlados para que sigan continuando, que la continuidad del negocio se siga dando? ¿Y cómo puedo asegurar que el gobierno de mi organización se está de alguna forma entregando en esos casos totalmente diferentes o en este nuevo panorama que tenemos hoy en día, ¿no? Entonces, estos tipos de escenarios es lo que nosotros vemos en este momento, que es lo que está pasando hoy en día dentro de las empresas. Muy bien, ahora comencemos un poco revisando el día a día de las empresas y la actualidad de lo que está pasando hoy en día, y es cómo las empresas o las organizaciones habilitan los usuarios remotos para que puedan ingresar y puedan acceder a cada una de las aplicaciones y a cada una de la información que tienen adentro de la empresa, o posiblemente si hay un escenario híbrido en donde tengo información y aplicaciones hospedadas en mi data centers y adicionalmente aplicaciones en nubes públicas. ¿Cómo puedo comenzar a acceder de forma segura a este tipo de aplicaciones? El primer escenario es el escenario tradicional, en donde tenemos un concentrador de VPN, que la mayoría de ustedes lo tienen, si no es el 100% de las empresas deben tener al menos un concentrador de VPN para los usuarios remotos tradicionales que tenían o que tienen hoy en día, en donde se le instala en la máquina gobernada un agente, un cliente de VPN, y lo que establece es una comunicación segura para que después de una autenticación fuerte, una autenticación de 2 factores en muchos casos, que esa termina siendo una de las mejores prácticas, pueda ingresar a todos los recursos de mi organización. Entonces, este nivel de aproximación está enfocado únicamente en dar acceso a mi red, a las aplicaciones y a la información de mi organización desde un sitio remoto. ¿Cuál es la desventaja de este tipo de escenario? Que muchas veces tengo acceso a toda la información, y si hay algún tipo de insider que está en una máquina que tengo pues que le doy acceso, posiblemente va a poder moverse lateralmente por la red y comenzar a hacer algún tipo de ataque, instalar malware, generar denegación de servicio, callbacks, etcétera, una cantidad de cosas, ¿no? Entonces, este escenario es un escenario inicial, un escenario básico para lo que es control de accesos remotos. Ahora bien, enfoquémonos con máquinas que no están gobernadas, y lo hemos visto en varias empresas que le piden a sus empleados que instalen el agente de VPN en las máquinas no corporativas. ¿Y cómo puedo garantizar, si no tengo una política de refuerzo o enforcement dentro de mis concentradores, lo mínimo que puede ser un análisis anti-malware y demás, de que estas máquinas van a estar de alguna forma gobernadas y que no voy a tener ningún tipo de incidente acá? Ahora bien, ¿qué pasaría, por ejemplo, si el panorama se extiende un poco más? Si ya no solamente es el data center, sino las nubes públicas, en donde debemos instalar también terminadores de VPNs en cada una de estas nubes, y pues el usuario comenzar a entender a qué nube tiene que conectarse y acceder a la información. Para el usuario termina siendo un tema muy complejo, múltiples clientes de VPNs en muchos casos, complejidad a nivel de implementación, de despliegue. Entonces realmente ya comienza a generarse un ecosistema con dolores de cabeza para la organización, porque si es un solo usuario se puede controlar, pero si son varios o miles de usuarios, ahí hay unos desafíos muy fuertes a nivel de controles, ¿vale? Ahora bien, accesos remotos por medio de publicación de información en la nube, en donde los usuarios también pueden hacer suplantación
de usuarios y acceder, pues porque no tengo una herramienta o un control fuerte a nivel de lo que es autenticación per se. Otro escenario, que es el que estamos viviendo hoy en día, es cuando ya tengo una avalancha de usuarios que están tratando de conectarse al concentrador, en donde el desempeño del concentrador comienza a degradarse, el ancho de banda comienza a ser limitado, no puedo tener control de todos los usuarios a donde se están accediendo hacia las aplicaciones, y en muchos casos lo que termino haciendo es un puente en mi concentrador para ubicar también acceso a las nubes públicas. Realmente estos escenarios son válidos, pero al día de hoy queremos buscar es facilidad y flexibilidad, y eso es lo que nosotros estamos entregando con nuestra tecnología de acceso remoto, y es que por medio de un cliente de Netscope Client, los usuarios se puedan conectar a nuestra nube y nosotros de forma inteligente podamos conectarnos a las aplicaciones y al data center por medio de un publisher, una pieza de software que se instala en un servidor, y únicamente le demos acceso a la aplicación o el servicio que el usuario necesite. De esta forma controlamos que el usuario no vaya a ingresar a todas las aplicaciones y no se comiencen a generar movimientos laterales adentro de la organización. Ahora bien, ¿qué pasa con las nubes públicas? Igual, se despliega un publisher, otra pieza de software en cada una de las nubes, y lo que hacemos es que nuestra nube de Netscope, de forma inteligente, va a entender el usuario hacia qué tipo de recurso quiere acceder, y lo vamos a redireccionar, lo vamos a reenrutar de una forma adecuada. Siempre con niveles de seguridad, creando los túneles necesarios, seguros, y controlando también qué tipo de información cada uno de los usuarios va a ingresar en cada uno de los escenarios, en cada uno de los entornos que tenemos dentro de las organizaciones. Ese es el primer punto que nosotros vemos de acceso remoto de los usuarios hacia las redes, y ese es un primer escenario. Ahora bien, estamos enfocados solo en para una agregar nueva... un par de temas, Alejandro, disculpa interrumpir, pero vale la pena recordar que este tipo de modalidad de acceso implementa un concepto basado en Zero Trust o sin confianza. ¿Qué quiere decir eso? Que en lugar de exponer o publicar un concentrador de VPNs o una aplicación directamente en Internet, por el contrario, lo que hacemos es establecer una conexión saliente desde un punto de concentración de las aplicaciones, que sería el Netscope Publisher, hacia la nube de Netscope exclusivamente, ¿no? Con esto logramos que los ciberdelincuentes ni siquiera sepan a dónde atacar, ¿no? Que es uno de los principales fundamentos de la filosofía y otros, y por supuesto brindar un acceso muy selectivo a nivel de aplicación y no a nivel de red de los usuarios a las aplicaciones que otorguemos ese privilegio de acceso, ¿de acuerdo? Es decir, una estrategia completamente diferente que por un lado es mucho más ágil, consistente, escalable y que permite que pueda desplegarla en unos tiempos mucho más efectivos, a la vez que estoy aumentando o mejorando mi postura de seguridad, abrazando la estrategia de Zero Trust Network Access. Muy bien. Ahora bien, nuestra visión está enfocada en un nuevo concepto que Gartner está posicionando, que se llama SASE, Secure Access Service Edge, en donde tenemos dos componentes o dos estrategias totalmente marcados. Lo que nosotros llamamos y lo que se denomina Next Generation Secure Web Gateway y Zero Trust Network Access, que era lo que Ariel estaba comentando. Comencemos con Next Generation Secure Web Gateway. Y es cómo podemos controlar los trabajadores remotos cuando están accediendo a páginas o a sitios web, navegación tradicional, HTTP y HTTPS, y aplicaciones SaaS como Office 365, Gmail, etc. Y adicional, esa estrategia para acceso de aplicaciones privadas en nuestro data center y en nuestras nubes públicas. Todo esto está enmarcado en una nube privada que nosotros llamamos New Edge, que tiene diferentes microservicios. Primer microservicio es toda la inspección de tráfico SSL en cualquiera de los escenarios que se quieran revisar. Segundo microservicio, la estrategia de protección de información por medio de LP, en donde podemos analizar por medio de plantillas, palabras claves, reconocimiento de imágenes, fingerprint, controlar
el flujo de información y controlar también la fuga de información que se puede estar generando, más que todo cuando hay máquinas que no son gobernadas, ¿no? Y el tercer microservicio que nosotros tenemos es protección de amenazas, anti-malware tradicional, sandbox, inteligencia artificial para garantizar que cuando un usuario remoto esté tratando de acceder hacia un sitio web y esté descargando algún tipo de código malicioso, pues no lo pueda descargar y nosotros lo podamos detectar. Cuando intenten subir algún tipo de información con algún tipo de código malicioso a mi servidor o a mi nube de Azure, Google Platform, entonces nosotros podamos bloquear ese tipo de información que tiene algún tipo de contenido malicioso y podamos controlar también de esta forma, ¿no? Entonces, esto le da a las empresas una cantidad de beneficios. El primer beneficio es desempeño, porque la nube que nosotros tenemos es 100% privada, es 100% de Netscope, y pues ayuda a que el nivel de acceso, la latencia o el tiempo de acceso a las aplicaciones se reduzca considerablemente. El segundo punto es una plataforma 100% consolidada y unificada en donde puedo comenzar a agregar servicios independientes si son web, si son de aplicaciones, si son de acceso a los data centers o si son de control de nubes IaaS, nubes públicas, donde desde una única consola podemos realizar toda la administración y desplegar todos los controles, no solamente a usuarios o trabajadores remotos, sino también a toda la organización. ¿Algo más que quiera destacar, Darío? Sí, eso es bien importante desde el punto de vista de desempeño Hola, y es ¿no? estas Ok. capacidades de seguridad Sí. que podemos brindar y que entregamos a través de nuestra infraestructura de nube privada, las hemos escalado hacia data centers que tenemos hoy en día desplegados en 4 puntos en Latinoamérica, ¿de acuerdo? Y esto es bien importante porque somos la única infraestructura de seguridad de nube privada que permite brindar estos servicios y brindar estas capacidades de seguridad poniéndola a disposición de los clientes cada vez más cerca de donde están los usuarios finales, ¿no? Para de esta manera no solamente brindar una capacidad de acceso a aplicaciones privadas, que es por supuesto algo que tenemos que resolver desde el punto de vista de acceso remoto a las aplicaciones, sino también controlar y gobernar y aplicar una política de seguridad y una gestión de riesgo completa hacia el acceso a Internet, ¿no? Que incluye sitios web, aplicaciones cloud tipo SaaS, IaaS y demás, ¿no? Es un enfoque completamente unificado desde una plataforma, de nuevo extendida y soportada en data centers que tenemos hoy en día presencia en Latinoamérica. Muy bien. Ahora, como todo esto suena muy bien, pero la idea es mostrarles un poco las capacidades y cómo podemos solucionar cada uno de estos desafíos de navegación, control de malware, control de exploits, de phishing adicional, cómo podemos controlar los datos de las aplicaciones corporativas y no corporativas, cómo se pueden desplegar de una forma fácil y eficiente a los diferentes usuarios de la organización. Adicional a esto, cómo podemos comenzar a obtener y a dar visibilidad de los datos que salen hacia Internet. Importantísimo este punto y es, de acuerdo a la visibilidad que se puede tener, comenzar a aplicar políticas según el nivel de riesgo de cada una de estas aplicaciones, pues para comenzar a reducir la brecha y el riesgo que se puede tener con aplicaciones que no tienen una calificación muy buena de cara hacia Internet. Y por último, cómo se puede generar o dar acceso a usuarios que están afuera de la organización, a los data centers, cómo se puede dar acceso a la red interna, a web, a SaaS, etcétera. Entonces, la idea es contarles un poco y mostrarles por medio de un demo que Darian va a realizar de qué forma podemos alinearnos a este tipo de desafíos que tienen las empresas hoy en día. Claro que sí, perfecto. Uno de los temas más importantes y que vale la pena resaltar es justamente el gobierno que quiero dar sobre los equipos que ahora están trabajando de manera remota, ¿no? Seguramente están consumiendo diferentes aplicaciones en la nube que ya venían acostumbrados, por ejemplo, Office 365,
Y una de las características importantes es, por supuesto, seguir gobernando, seguir permitiendo ese acceso, a la vez que habilito a los usuarios a que consuman aplicaciones privadas, ¿no? Aplicaciones que están dentro de mi data center, ¿no? Es decir, que un usuario que, por ejemplo, intente ingresar a una de las aplicaciones privadas, en este caso estamos simulando un repositorio de información que tengo directamente en el usuario o en el data center, el usuario va a poder acceder utilizando la misma URL a la cual estaba acostumbrado a acceder, ¿de acuerdo? Es decir, queremos agregar el menor nivel de fricción posible al acceso y a la usabilidad de las aplicaciones de parte de los usuarios, ¿no? El usuario no se tiene que acordar dónde está la aplicación, dónde la tienen alojada, si la movieron a la nube o no, simplemente va a seguir accediendo y nosotros desde Netscope nos vamos a encargar de otorgar los privilegios de acceso, permitirle al usuario que utilice y descargue o consuma la información o consuma las aplicaciones y de esta manera hacerlo fácil para el usuario, ¿no? Es decir, el usuario no va a tener que recordar. Asimismo, si por ejemplo queremos establecer o permitir el acceso al usuario a otra aplicación que de pronto utilice un puerto diferente, para nosotros es completamente transparente, ¿no? No importa si es tráfico o utiliza el puerto 80, tráfico HTTP o 443 o 3389, etcétera, etcétera, ¿no? Al final, virtualmente cualquier puerto TCP o UDP sobre el cual estemos accediendo a la aplicación va a ser permitido y el usuario va a poder utilizar la aplicación sin ningún inconveniente, ¿no? Para el ejemplo, supongamos que el usuario descargó un archivo que está en esta aplicación interna y que eventualmente tiene un nivel de sensibilidad, por supuesto. Vamos a permitir que se consuma, pero eventualmente si el usuario decide hacer un uso diferente de este tipo de información y, por ejemplo, acceder a una aplicación como WeTransfer, digamos, o como Dropbox personal o como Box personal, lo que va a suceder y lo que vamos a entender es precisamente ese nivel de sensibilidad, que esa información que eventualmente obtuvo acceso por tratarse de un archivo que estaba en una aplicación privada, pues eventualmente yo voy a tener ese mismo nivel de control y gobierno sobre esa información que sigue siendo sensible, ¿de acuerdo? Es decir, eventualmente no voy a permitir que el usuario la intente subir a una aplicación en la nube que de pronto él administre, ¿no? Y por supuesto podemos educar e informar al usuario de lo que está sucediendo, ¿no? O incluso podemos ir más allá. Si el usuario intenta subir cualquier tipo de documento a una aplicación en la nube que eventualmente es muy popular, que eventualmente no pone mucha fricción desde el punto de vista de implementación, pero que representa algún nivel de riesgo porque está calificada como una aplicación poco recomendada desde el punto de vista de atributos de seguridad que debería completar, pues voy a tener un comportamiento diferente, voy a tomar una acción diferente, ¿no? Es decir, eventualmente no permito que ningún tipo de información se transmita a estas aplicaciones porque hemos determinado que su nivel de riesgo no es el suficientemente correcto, ¿no? No satisface los requerimientos de seguridad que vamos a permitir para este tipo de aplicaciones, ¿no? Ahora, volviendo al caso de uso de acceso, seguramente la política que tengo que establecer en estos tiempos, pues tienen que también ser rigurosas desde el punto de vista de acceso, ¿no? Si un usuario, por ejemplo, intenta descargar algún tipo de malware que está en alguna aplicación en la nube, pues el comportamiento o el resultado que se espera es que no permita descargar ese malware, ¿no? De igual manera, si el usuario intenta subir algún tipo de malware, nuestro microservicio y nuestra capacidad de detección de amenazas va a poder detectar y va a poder encontrar que este tipo de actividad está sucediendo, ¿no? También podemos establecer una política de acceso para páginas, por ejemplo, no apropiadas, ¿no? Sitios de apuestas o sitios de contenido inapropiado, que por supuesto no deberían estar permitidos de acuerdo a una política y a un gobierno que quiero extender hacia los trabajadores remotos, ¿no? Y finalmente, si eventualmente lo que me interesa a mí es que los usuarios puedan acceder a su instancia de Office 365, eventualmente voy a permitirlo, pero posiblemente no quiero que lo hagan a una instancia diferente a la que usualmente utilizan, ¿no? Es decir, reconocer la instancia específica de Office 365 que el usuario está utilizando y permitirle que tenga acceso a esta información es por supuesto fundamental y es parte de la inteligencia que podemos controlar, ¿no? Es decir, en resumen,
brindar acceso a las aplicaciones remotas, por supuesto, a la vez que aplico una política de gobierno, ¿no? Y les muestro lo sencillo y lo fácil desde el punto de vista administrativo que puede llegar a ser, ¿no? Todo se resume en una sola política de administración de acceso, donde tengo definidas mis políticas de gobierno, de control de aplicaciones. Por supuesto, me interesa bloquear acceso a sitios riesgosos, a contenido malicioso, a páginas de phishing y demás. También me interesa bloquear la descarga o la subida de malware en cualquier escenario. Seguramente tengo que establecer una política de DLP que esté revisando la información que están moviendo los usuarios a cualquier aplicación en la nube o a cualquier sitio web. Y finalmente, establecer una política de acceso hacia las aplicaciones privadas de una manera fácil, sencilla y consistente. Es decir, que el usuario no se tenga que preocupar cómo accedo a las aplicaciones, sino que las usa a la vez que mi organización define una política consistente de compliance, ¿no? Por supuesto, eso de manera unificada, con una única consola y con un establecimiento de políticas consistentes que haga sencillo, fácil y sin fricción el uso de las aplicaciones y la adopción del uso de la nube. No sé, Alejandro, si sigues por allí, seguimos con la parte final de la presentación. Sí, sí. Ahora bien, ¿qué pasa si el equipo no es corporativo? Y es un equipo que es de la casa. Entonces tenemos dos formas de hacerlo. Una que estamos viendo que están aplicando varias empresas es entregarle un instalador o un agente al usuario pues para que lo pueda instalar en su máquina de la casa y se pueda conectar de forma segura a la organización. De esta forma el despliegue es muy fácil, lo pueden hacer por medio de correo, en donde se le envía un correo al usuario, le da un clic y se puede identificar si es una máquina gobernada o no es gobernada. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si el usuario no quiere instalar un agente y es un trabajador remoto? Entonces, también lo podemos hacer. No trabajamos si es el caso, o podemos trabajar más bien si tenemos máquinas que no quieren instalar o no se deben instalar los agentes o los clientes, en donde el usuario sencillamente lo que va a hacer es pegarse o ir a la página de acceso de la aplicación, en este caso Office 365, y cuando el usuario haga esto, nosotros de forma automática, después de que se realiza la autenticación, de forma automática se va a redireccionar a la nube de Netscope y vamos a comenzar a navegar y a controlar el acceso a la aplicación desde un usuario que no tenga una máquina 100% gobernada. Importante tener en cuenta es cómo se puede clasificar una cuenta personal de una cuenta corporativa de Office 365, por ejemplo, y cuáles son los controles que se le pueden dar a las 12 cuentas por separado. Entonces, para esto lo que Arian va a hacer es una nueva sesión, un nuevo demo, pues contándoles un poco este escenario. Claro, por supuesto. Y en este caso, suponiendo que las máquinas de los empleados que están trabajando de manera remota no cuenten con el agente de Netscope instalado y que definitivamente no podamos hacerlo, a través de un mecanismo de publicación segura podemos darle acceso a las aplicaciones corporativas eh, sancionadas o gobernadas por la organización, ¿no? En este caso, por ejemplo, Office 365, nuevamente, una vez el usuario intenta acceder a su aplicación a través de una intercepción de la sesión de autenticación, vamos a redirigirlo hacia la nube Netscope, ¿no? Es decir, no sé si lo notan en este caso, por ejemplo, la URL a la cual está accediendo el usuario, si bien se parece mucho a la URL que tradicionalmente usa, tiene adicionado la última sección de reverseproxyghostscope.com. ¿Qué quiere decir eso? Que la sesión del usuario, es decir, el trabajo que está haciendo y el acceso que tiene el usuario hacia la aplicación es igualmente consistente. El usuario no va a notar una modificación en su forma de utilizar la aplicación. De hecho, puede entrar y editar los documentos, acceder a ellos y eventualmente guardarlos en línea, por supuesto, pero al tratarse de una máquina personal que eventualmente
no tiene el mismo nivel de protección, el mismo nivel de compliance, el mismo nivel de custodia que mostramos anteriormente, pues seguramente vamos a tener unas restricciones adicionales, ¿no? Por ejemplo, que un documento que es sensible y que el usuario quiera guardar en su máquina no administrada, eventualmente no lo vamos a permitir, ¿no? Es decir, vamos a habilitar el uso, el consumo de la aplicación, por supuesto, pero de una manera en la que establezcamos unas políticas más específicas y en las que no estemos permitiendo, por ejemplo, la descarga de documentos sensibles en estas máquinas no gobernadas. Muy bien, Darian. Bueno, y ya para finalizar, terminamos haciendo una recapitulación de cómo nosotros percibimos estos nuevos desafíos de usuarios remotos. Primero, cómo podemos dar acceso a aplicaciones de forma remota a recursos en los data centers o en las nubes públicas. Adicional, cómo podemos controlar y aplicar el mismo gobierno de la organización en sitios web y cómo podemos controlar accesos, máquinas no gobernadas y máquinas gobernadas a aplicaciones SaaS que pues son corporativas. Muy bien. Y en definitiva, ¿qué es lo que terminamos teniendo hoy en día? Una estrategia de consolidación en donde hay diferentes capacidades, CASB, DLP, Secure Web Gateway, accesos privados remotos, temas de web, temas de riesgo, para pasar a una estrategia, una plataforma SASI, Secure Access Service Edge, en donde adicional a la consolidación vamos a poder interactuar con diferentes capacidades de acceso hacia la nube, todo esto gracias a nuestra plataforma Netscope Security Cloud. Esto era todo lo que queríamos contarles hoy en día. Muchísimas gracias por asistir a este webinar. Les estoy dejando en este momento los contactos de cada uno de los territory managers de su región. Juan Luna maneja lo que es México, Centroamérica y Caribe. Roberto Moreno es el territory manager para la región sur de Latinoamérica, de Argentina, Chile, Bolivia para abajo. Y yo, Alejandro Jaramillo, que estoy encargado de Colombia, Perú, Ecuador y Venezuela. No duden en escribirles y escribirnos a nosotros, poder tener un one-on-one con ustedes, poder establecer algún tipo de demo, de prueba de concepto, mostrarles la tecnología, entender un poco más la problemática y las necesidades que ustedes tienen y pues avanzar en algún tipo de asesoría de cara hacia apoyarlos en alguna iniciativa que ustedes tienen. Tenemos tiempos para una sola pregunta. Voy a revisar un poco. Carlos, Sí, dime, okay. cuéntame. Sí, la tomo rápido, un poco de Okay. todos los mecanismos de seguridad que tenemos para evitar, por ejemplo, ataques de negación de servicios sobre la nube de Netscope, ¿no? Y esto es importante, ¿no? Y es el nivel de certificaciones, el nivel de aseguramiento que hemos puesto sobre la infraestructura de Netscope para brindar estos servicios es el de los más altos estándares, ¿no? Es decir, tenemos tecnología para protegernos contra diferentes tipos de ataque y garantizar que nuestros SLA de disponibilidad del servicio se cumplen de cara a lo que los usuarios están esperando y el servicio que quieren recibir. Muy bien, sí. Nuevamente, muchísimas gracias. Estén a salvo en sus casas y quedamos atentos por si tienen algún tipo de iniciativa, poderlos apoyar de una forma adecuada. Feliz tarde y gracias. Muchas gracias a todos, que estén muy bien.